Muy buenas tardes. La Benemérita Biblioteca Nacional les da la más cordial bienvenida a esta actividad. Mi nombre es Manuel Solano y hoy los acompaño desde la Benemérita Biblioteca Nacional de Costa Rica para esta actividad. En esta ocasión tenemos la conferencia Pancha Carrasco, una mujer que se adelantó a su época, presentada por la doctora Ana María Botey Sobrado. Bueno, también agradecerles a todos y todas los que nos acompañan en esta tarde y un saludo a quienes siguen la transmisión en vivo y a las que lo vean posteriormente. Sin más, le doy la palabra a nuestra panelista, la doctora Ana María Botey. Bueno, muchas gracias de parte de la Biblioteca Nacional y nos vemos ahora con la doctora. Muchísimas gracias, Manuel. Voy a pasar a compartir mi presentación. Bueno, les decía que muy amables a todos por estar hoy, esta tarde conmigo para escuchar sobre esta mujer excepcional, Francisca Carrasco, que fue una mujer que se adelantó a su época, a su tiempo. Y ella, como vemos aquí, nació en 1816 y murió en 1890. Pancha Carrasco nació a fines del período colonial. Vean que todavía estábamos en la colonia, en Cartago, que era la capital, donde existía un gobierno local, un cabildo, que era el único que funcionaba en ese momento. Porque aunque en 1812 las Cortes de Cádiz establecieron que se creara un cabildo en cada población importante, luego cuando regresa el rey a España, los otros cabildos fueron cerrados porque la Constitución fue eliminada de la vida española. Y Cartago era una ciudad española rodeada de tierras ejidales, o sea, tierras que eran de la ciudad, y ahí estaba la Puebla, que es donde va a vivir precisamente nuestra heroína, Pancha Carrasco. Y la Puebla era una zona donde las propiedades no pertenecían a nadie, pertenecían a todos. También había pueblos de indios muy cerca de Cartago y tierras de la Iglesia Católica, porque recuerden que la Iglesia Católica en esa época tenía capellanías, que eran las tierras que heredaba para sufragar nuevas vocaciones, cofradías, que eran las tierras dedicadas a una virgen o a un santo, y una gran cantidad de obras pías, o sea, de iglesias, monasterios, etcétera. Y la iglesia, recordemos que en esa época compartía el poder con la corona y definía por completo las pautas de la vida social y la vida cultural. Las fiestas eran mayoritariamente religiosas porque las fiestas como las bodas, los, los bautizos, las comuniones, todo esto tenía un sentido religioso. Las, las únicas fiestas que no eran religiosas eran aquellas fiestas del Estado cuando llegaba un nuevo rey o nacía una infanta, y entonces esas eran las fiestas públicas. O se juraba la Constitución, como cuando se juró la Constitución de Cádiz, pero la religión era la que marcaba el tiempo. Y recordemos que también la religión católica era la que definía qué tenía que ser una mujer. Y recuerden ustedes que el ideal de las mujeres era el ideal mariano, o sea, tenían que ser como la Virgen María. Esta es una
fotografía de Cartago entre 1870 y 1895 en la Plaza Mayor. Al fondo se pueden apreciar las torres de la iglesia de San Francisco. No es de la época, pero es para que nos imaginemos un poco las casas de adobe, de teja, las calles embarrialadas. También, para seguir hablando de la época en que nace nuestra heroína, es una sociedad que está estructurada según criterios socio-raciales. O sea, las diferencias étnicas eran las que definían el lugar de cada persona en la sociedad. Lo mismo definían si se pagaba impuestos o no, definían el lugar de residencia, la forma en que tenían que vestirse, el uso de adornos, el uso de armas, las relaciones sociales que se tenían que establecer. Todo estaba definido. Por ejemplo, recordemos quiénes pagaban impuestos. Los indígenas, que tenían que pagar el tributo en dinero, en especie o en trabajo 2 veces al año. Los mestizos tenían una serie de pautas sobre cómo se tenían que vestir, sobre qué cosas no tenían que usar. Y recordemos también que todo estaba hecho para que la pequeña élite española o criolla fuera la que tuviera todos los privilegios. También podemos decir que aunque había una cultura criollo-mestiza, esa cultura criollo-mestiza, o sea, donde había elementos propios del mundo criollo como la hispanidad, la religiosidad, la alimentación, era desigualmente compartida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los indígenas compartían la religiosidad, pero no compartían muchas de los hábitos cotidianos de la élite asentada en Cartago. Entonces era una cultura criollo mestiza, pero que no se compartía de igual manera. Los dos grandes grupos de esta sociedad eran los campesinos y los comerciantes, los dos grandes grupos. Pero a su vez, campesinos y comerciantes se subdividían en pequeños, medianos y grandes. Había grandes comerciantes que le compraban muy barato a los campesinos y que además exportaban los excedentes a Nicaragua. Y también había comerciantes pequeños que solamente estaban en las poblaciones y otros más pequeños que andaban vendiendo cosas en sus burritos o en sus caballos por todos los pueblos. Y también había campesinos medianos, pequeños y grandes, con poca tierra, con mediana y con grande, y con tecnología unos y con otros prácticamente sin nada. Y los campesinos producían para el consumo familiar y también para el mercado, aunque fueran pequeños. La caña de azúcar era un cultivo que se dedicaba para el mercado, lo mismo que tener un trapiche y los derivados del trapiche. El tabaco también era un producto que se podía colocar en el mercado. Y también otro rasgo importante es que en este siglo XVIII y XIX había múltiples migraciones hacia Heredia, San José, Alajuela, que eran poblados que se habían fundado en el siglo XVIII. La misma Juana la vamos a encontrar después, a la hora de su muerte, viviendo en San José. ¿Por qué migraban? Porque no tenían posibilidades de expansión en Cartago, donde había grandes ganaderos y las tierras colectivas, como donde estaba la Puebla, los ejidos, eran usadas también por los grandes ganaderos o grandes terratenientes para llevar sus reses.
y eso hacía que no pudiera sobrevivir las pequeñas producciones agrícolas. Otro dato importante, bueno, aquí vemos algunas fotos, son de 1850, porque recuerden que la fotografía es de mitad del siglo XIX, pero aquí vemos una familia campesina, pero de campesinos más o menos acomodados, aunque son descalzos. Y también vemos una familia de la élite, de miembros de la élite, en un picnic en la hacienda El Molino en Cartago. Se dice que Francisca Carrasco nació el 8 de abril en Taras, en una calle conocida como la calle del Monte. No se halló partida bautismal. Se supone, o no se supone, realmente eso es lo que se conoce, que su padre fue José Francisco Carrasco Méndez, que él sí fue consignado como mulato, y su madre, María Trinidad Jiménez, consignada en su partida de nacimiento como mestiza. Los padres y los abuelos eran habitantes de la Puebla según sus documentos. Este estudio de las partidas bautismales y de la búsqueda de fuentes primarias sobre Pancha Carrasco es de Mauricio Meléndez. Él es el que es un genealogista y que hizo este trabajo. Por eso les digo que se supone que nació en Taras, porque en realidad sus padres y abuelos son de la Puebla. Y ahí va a vivir ella, va a heredar incluso una casita al morir su madre. Estas también son fotos de Cartago a mediados del siglo XIX. Pancha tuvo dos hermanos, Petronila de Jesús, que nació en 1817, y Andrea de Jesús, no, tres hermanos, perdón. Andrea de Jesús, que nació en 1818, y Pablo de Jesús en 1824. Ninguno de sus hermanos estaba vivo al morir su madre. Y Francisca, por lo tanto, fue declarada única heredera de una modesta propiedad, de esa que les hablo yo en la Puebla de Cartago. Ella fue declarada única heredera y fue la que heredó entonces la propiedad de su madre, pues ninguno de sus hermanos tuvo descendencia. Por ser hija mayor, probablemente fue responsable de las tareas cotidianas junto a su madre y su padre. Tenía que colaborar en las tareas agrícolas, ganaderas, picar leña. Murió en 1890, o sea, ella es una mujer del siglo XIX a la edad de 74 años, que realmente son muchos años para su época. Creció en una sociedad patriarcal y suponemos que fue analfabeta, aunque eso es un asunto que no hemos logrado determinar. Mauricio Meléndez señala que él cree que fue analfabeta porque las peticiones que ella hizo a tribunales o a la iglesia fueron firmadas por hombres, pero gracias a Tomás Federico Arias, compañero de la Academia Morista, él me explicó cómo las mujeres estaban inhabilitadas de firmar documentos hasta la reforma de 1887 que creó el primer Código Civil. Yo sí tenía conocimiento de que las mujeres van a tener posibilidad de heredar y de tener de ser sujetos jurídicos,
hasta esta reforma, pero no sabía ni siquiera que no podían firmar ningún documento anterior a esta reforma. Entonces, por eso ella no firma, pero no lo sabemos. Recordemos que la educación en la época colonial estaba en manos sobre todo de tutores que pagaba la élite para sus hijos. A principios de la independencia ya se crearon algunas escuelas, lo mismo que la iglesia creó también algunas escuelas. Es posible que una mujer tan brillante como Pancha pudiera haber accedido a alguna de esas. Ella casó 3 veces, como lo vamos a ver, y una de sus hijas, que fue la única que sobrevivió hasta su muerte, fue la que la acompañó. Su nombre era María Manuela. El primer matrimonio fue con Juan Solano Montoya, un cartaginés artesano. Ese matrimonio se estableció. Disculpen, pero es que tengo 3 perros y oyen bulla afuera. Ese matrimonio fue en 1834 y tuvo 2 hijas, María Josefa y María Manuela, pero como era muy común en esa época, María Josefa murió y solo María Manuela continuó hasta su muerte. Su segundo matrimonio fue con Espíritu Santo Espinosa Ríos, un escazuceño artesano. En 1846, Francisca Carrasco, presentó demanda en el juzgado militar por haberla golpeado, héchole pedazos la camisa y haberla injuriado con palabras indecorosas. Y agregaba en la petición que como estos hechos son repetidos, como le consta al presente juez, solicita que se le aplique castigo y se le den las correspondientes certificaciones ya para presentar al juez eclesiástico a fin de solicitar un divorcio temporal. Bueno, ¿de qué divorcio nos está hablando aquí Francisca Carrasco? De un divorcio que estaba en manos de la iglesia, del divorcio eclesiástico que no daba mayor oportunidad a las mujeres, porque si la iglesia lo aceptaba, cosa que era muy difícil, si la iglesia aceptaba ese divorcio, la mujer era obligada a vivir en la casa de los llamados hombres buenos, para que esa persona pudiera constatar de la buena conducta de esa persona a la cual se le había asignado el divorcio. Prácticamente ese divorcio eclesiástico solo se otorgaba cuando la vida de la mujer se encontraba en serio peligro, ¿verdad? El marido fue castigado por el juzgado militar con 15 días de arresto, pero en 1856 ambos se alistaron en el Ejército Nacional y Espíritu Santo murió en la batalla de Rivas, donde murieron muchísimos costarricenses, como 500 costarricenses, y eso hizo que quedara viuda por segunda vez. Bueno, esta es una imagen de esa batalla de Rivas. El tercer matrimonio se registró el 30 de mayo de 1856 en el Sagrario en la Catedral de San José. Y se casó con un militar denominado Gil Zúñiga Solano, a quien probablemente conoció en la guerra. Sin embargo, también tuvo que presentar una querella contra Gil Zúñiga, y en esa lo acusó de me ha querido matar a golpes y no me da lo suficiente para vivir. Acusó también a su marido de adulterio por su relación con Fulgencia Palma y le inició
una demanda de divorcio eclesiástico. De nuevo, la pobre Pancha, con un tercer marido que la golpeaba, como sucedía con muchísimas mujeres en esa época, que no solo las golpeaban, sino que sus herencias, como vamos a ver que le sucedió a Pancha, pasaban a manos del marido, porque era el único que tenía potestad jurídica, y muchas de estas mujeres quedaron en la máxima pobreza. Y tuvieron que, las que venían de familias adineradas, pues fueron protegidas por sus padres, pero las que apenas heredaban una casa o una pequeñísima propiedad, quedaban en la calle. O sea, esa era la tragedia de esa época, una tragedia que no ha terminado, ¿verdad? Como sabemos. Este matrimonio le produjo muchos contratiempos y disgustos que heredó su hija María Manuela Solano, pues tuvo que entablar pleitos judiciales para recuperar la parte de la herencia materna ante la ausencia de testamento. O sea, Pancha murió sin testar y ella tuvo que entablar un pleito porque Gil Zúñiga le había vendido su propiedad, la que ella había heredado, y mantenía además una relación fuera del matrimonio con una mujer y vivía separado de su madre desde 1873, según declaró la misma Pancha. Y lo acusó de apoderarse de 2 casitas de alquiler que tenía Francisca. Le reclamó lo que yo les digo, de haber vendido la casa heredada de sus padres, ubicada en la Puebla de Cartago. Esto lo hizo en 1883. Nunca atendió las obligaciones matrimoniales, le quitaba parte de su trabajo y se apropió de sus bienes, ocasionándole a su madre muchas amarguras. Incluso se negó a entregar dinero para el entierro de Francisca, algo que está absolutamente comprobado que no lo hizo porque él en declaraciones lo dijo después. Bueno, esa es su vida personal. ¿Qué podemos decir de otras dimensiones de su vida? De su participación política, por ejemplo. Según don Ricardo Fernández Guardia, pero esto tampoco está comprobado, los antecedentes datan del 10 de septiembre de mayo de 1842, bajo el gobierno de ocupación de don Francisco Morazán, después de deponer a Braulio Carrillo. Según relata don Ricardo, Pancha Carrasco con varias mujeres iba montada a caballo en San José y al ver pasar a Morazán con su comitiva, se bajó de su caballo y le lanzó piedras. Bueno, eso no, como les digo, no estamos totalmente seguros. Lo que sí estamos seguros es que Francisca Carrasco se enlistó en el ejército junto con su segundo marido y al igual que otras mujeres, acompañó a las tropas como viandera, cocinera y para ayudar con heridos y enfermos. Ellas fueron las que se encargaron de cocinar enormes ollas de frijoles, de carne, de verduras, prepararon pinolillo y chocolate, lavaron ropa, remendaron, curaron heridos, distribuyeron municiones. Se transformó en una asistenta del Estado Mayor. Se le atribuye un papel como secretaria a don Juan Rafael Mora, pero eso no está comprobado y cuesta creerlo porque uno duda si realmente doña Pancha era analfabeta. Lo que sí es que tuvo una gran participación en la guerra, tanto en la primera campaña como en la segunda, donde también encontramos otras mujeres como Bernabela Chavarría, Rita Gutiérrez, Mercedes Mayorga, Pilar Paz, María de Jesús Luna, Bernarda Durán, estas que han sido consignadas. Y como sabemos, muchísimas madres, esposas, hermanas, novias, se quedaron al frente de las fincas, los comercios, atendieron los trabajos que realizaban los hombres. También sabemos que mujeres de la élite fueron las que ayudaron a doña Inés Aguilar, la esposa de don Juanito,
en habilitar el Hospital San Juan de Dios para atender a los heridos. Y sabemos que las mujeres fueron fundamentales durante la epidemia del cólera para atender a la familia, pues porque ellas, recordemos que en esa época en que había tan poquísimos médicos y boticarios que se contaban con los dedos de la mano, la salud estaba mayoritariamente en manos de las mujeres. Ellas eran las que tenían su herbolario en las casas, ellas eran las que atendían los partos, las que conocían de todos los secretos de la herbolaria. Entonces, muchas de ellas fueron fundamentales y la prueba es que la mortalidad de mujeres durante la epidemia es más alta que la de hombres. Y por otro lado, la guerra y la epidemia del cólera dejaron muchas viudas, algunas en gran pobreza. Así es que ellas fueron las que tuvieron que sacar adelante a sus hijos. También se le atribuye a doña Pancha un papel protagónico en la recuperación del cañón tomado por los filibusteros en la batalla de Rivas. Pero aquí sabemos que no hay ninguna evidencia y que sí fueron muchos, muchos los hombres que trataron de recuperar ese cañón y que murieron. O sea, fue una decisión que no es la mejor y fue la decisión de un militar francés que acompañó a las tropas de recuperar un cañón que obligaba a los hombres a quedar al descubierto y que muchos murieron por las balas enemigas tratando de recuperarlo. Lo que sí sabemos es que fue de las poquísimas, o no sé si la única mujer que se enlistó en la segunda campaña, aquella campaña que inició en noviembre de 1856, orientada a tomar la vía del tránsito para que William Walker no pudiera seguir enviando ni suministros ni refuerzos en hombres por medio de esa vía. Y esas fueron unas batallas durísimas en el río San Juan que dirigió don José Joaquín Mora. Y aquí ella jugó un papel fundamental bajo el liderazgo de don José Joaquín Mora. En su petición de pensión al Congreso Constitucional en 1884, vean que ella hizo esa petición de Congreso al Congreso muchos años después de la guerra. Dice, Francisca Carrasco, mayor de edad y de este vecindario, a vuestra excelencia con profundo respeto digo, en calidad de asistenta del general en jefe del ejército y de su Estado Mayor, tomé parte en las gloriosas campañas de la República contra el filibustero Walker. Era yo la única persona de del ejército que había y presenté en él servicios eminentes. Esto es en la segunda campaña. No ya como simple asistenta, sino como soldado, al lado de los más valerosos oficiales. Y esto pudo haber sido cierto, porque hubo unas batallas con una desproporción terrible entre el número de filibusteros y el número de soldados costarricenses. En las acciones memorables de 11 de abril, captura del castillo, esto es en el río San Juan, en el 57, y la de Cuatro Esquinas, tuve la fortuna de señalarme entre los más valerosos y denodados patriotas. En general, el jefe y sus primeros capitanes me colmaron de congratulaciones y me ofrecieron una recompensa material por mi valor y mis servicios al aceptar aquellos mi situación de entonces. Esto me permitió tener la satisfacción de resignar la recompensa, pero los años y las enfermedades me han traído a otra situación distinta. O sea que ella no aceptó esas recompensas, la de la miseria,
No puedo sustentarme con mi trabajo y verdaderamente necesito un pan para sostener la existencia en los últimos días de la vejez. Vean ustedes que ya Francisca está realmente al final de sus días y es cuando ella pide la pensión. Un pequeño auxilio del Estado en las tristes circunstancias que me rodean sería amplia recompensa de mis acciones de guerra. Sería también poderoso motivo de emulación para las personas de mi sexo el día que por desgracia hubiera de verse comprometida la patria con conflictos tan graves como los de la guerra de independencia nacional. Vean qué bien es calificada la guerra. Vengo, pues, animada de íntima confianza, a implorar a vuestra excelencia el auxilio expresado, porque se la dirigió don Juanito, al presidente de la época, perdón, y él la llevó, mandó al Congreso. En el 84 era don Próspero Fernández, y abrigo la persuasión de que vuestra excelencia me concederá lo que tan justamente pido. San José, 21 de junio de 1864. Y vean lo que dice aquí, a ruego de la petente. Por eso es que Mauricio Meléndez cree que ella no podía firmar, pero es que en realidad no podía firmar. Por ley, hasta el 87 lo va a poder hacer. Gil Zúñiga, o sea, su tercer marido es el que le firma. Pero es muy probable que ella sí hubiera hecho este texto. Ya a mí me está entrando la duda. El Congreso leyó la petición el 25 de junio del 84, la trasladó a la Comisión de Gracia, porque recuerden que siempre cada cosa tiene que ser trasladada a estudio de una comisión, que recomendó otorgarle una pensión de 10 pesos mensuales por el resto de su vida. Y eso fue aprobado el 15 de julio de 1884. Su hija, cuando ella muere, su hija solicita la pensión de su madre en calidad de única sobreviviente y alegando situación de pobreza. Esto lo hizo en 2 oportunidades, pero en ambas fue denegada. Honores recibidos. Pancha Carrasco fue objeto de reconocimiento oficial por el presidente Mora Porras, quien la condecoró cuando condecoró al ejército. Esto fue inmediatamente después de terminada la guerra. La medalla de Doña Francisca dice, Costa Rica agradecida premia el valor. Y vean lo que dice, Santa Rosa, o sea, que ella, aquí señalan pues que ella estuvo en Santa Rosa, Rivas, San Juan, Presa de Vapores, Castillo y Fuerte San Jorge. A su muerte, el 31 de diciembre de 1890, o sea, doña Pancha recibió pensión por menos de 6 años. El presidente de la República decretó duelo nacional. Su entierro y sus funerales se llevaron a cabo con honores militares correspondientes al grado de general. Vean las medallas de la campaña nacional aquí. Ahora, en 1985, perdón, es cuando una diputada, Matilde Marín de Soto, del Partido Liberación Nacional, una diputada muy reconocida y distinguida, presentó un proyecto para que fuera declarada heroína nacional. Este proyecto de doña Matilde no llegó a buen fin. Vean ustedes qué tarde son los reconocimientos de nosotros los costarricenses. En 1994 fue nombrada defensora de las libertades patrias y el título de heroína nacional se le va a otorgar por la Asamblea Legislativa hasta el 2012.
O sea que había pasado ya muchos años para que en la Asamblea Legislativa se abriera la posibilidad de decretar a doña Pancha como una heroína. O sea que doña Pancha, mujer excepcional y con un coraje y una voluntad de hierro, perduró en la memoria de la gente, pero su reconocimiento oficial como una gran heroína llegó muy tarde, hasta el siglo XXI. O sea, no fue el siglo XX, duró más de un siglo esperando. Aquí en esta última imagen vemos a doña Pancha cómo sería hoy según una imagen creada con inteligencia artificial de su cuadro, del cuadro que está pintado sobre doña Pancha. Es una mujer realmente bonita, es una mujer sencilla, una mujer, como muchas mujeres de mestizas del Cartago de esa época. Bueno, muchísimas gracias a todos y por si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto vamos a contestarlas. Manuel. Doña Ana María, no, aquí estoy, aquí estoy. No, de momento no tengo ninguna pregunta, solo Valerie que nos consultaba si quedaba la presentación, la conferencia grabada, pues, pero sí, o sea, efectivamente queda grabada en el Facebook de la biblioteca para que la consulten cuando gusten, pero sí, de momento no tengo preguntas. Bueno, Sí, no, muchos no me gustan, importa. muchos participantes, pero ahí está. Manuel, ¿no es Sí. cierto que ahora Facebook borra las conferencias después de 2 semanas? Ay, no estoy seguro de eso. Yo no estoy segura, por eso Ah, sería bueno que si realmente están ajá. interesados en Sí, sí, conocer sí, de sí. Pancha, como les digo, estas son unas pinceladas. Es muy difícil saber todos los detalles de su vida, porque las mujeres, para los historiadores, recuerden que nosotros nos movemos con fuentes primarias. Agradezco muchísimo a Mauricio Meléndez, perdón, por haber hecho ese rastreo en las fuentes, en las fuentes bautismales, sus matrimonios, su familia, pero lo que no queda registrado en fuentes para las mujeres y las mujeres casi nunca quedan registradas en las fuentes. Ah, Entonces, es muy difícil conocer detalles, o sea, una entrevista que para épocas actuales sí, pero para esa época muy complicado. Yo traté de situarla en la época que le tocó vivir, en esa época de mujeres sumisas, donde el matrimonio es una cruz, porque recuerden ustedes que todavía la iglesia en algunos casos sigue con esa tesitura de que el matrimonio es una cruz, que sobre todo las iglesias panderetas, que el hombre es la cabeza del matrimonio y que a él hay que darle todos los recursos y él es el que tiene que tomar las decisiones. Y vean cómo Pancha Carrasco, educada en esas ideas, y sin embargo, al segundo y tercer marido los llevó a los tribunales por golpes, porque no le daban el sustento para vivir y anduvo en las dos oportunidades detrás del divorcio eclesiástico, que no le garantizaba nada, pero por lo menos la liberaba de los golpes. Las mujeres van a tener acceso al divorcio lo mismo que lo mismo que a poder firmar un documento hasta 1887, hasta el primer Código Civil. Un divorcio donde también las causales no son muy proporcionales, porque recordemos aquí brevemente
ya que no hay preguntas, que las mujeres van a poderse divorciar siempre y cuando demuestren que si están acusando al marido de, ¿cómo se llama? De tener otras mujeres, tiene que ser un asunto realmente escandaloso, el delito que el marido haga. O sea, que conviva con la otra mujer, si lo acusan de adulterio, que conviva con la otra mujer casi que a la par de su casa o ante evidencia de todos. Mientras que los hombres sí van a poder usar la figura del adulterio con solo medio sospechar. Y además, el otro causal de divorcio es sevicia, o sea, que las aporreen, ¿verdad? Pero para eso también tienen que demostrar que han sido golpeadas. Entonces, vean que los causales de divorcio no eran muy fáciles, aparte de que la iglesia nunca aceptó ese divorcio civil y la iglesia educó en el sentido de que aquellas mujeres que recurrían al divorcio vivían en, en una situación desde el punto de vista religioso inaceptable. Y les digo yo que, que, por ejemplo, una tía mía, hermana de mi mamá, que ya murió y que ahora tendría más de 100 años, fue una persona que se divorció de su primer marido, con el cual duró como 2 años nada más. Y mi abuelita nunca lo aceptó. Para mi abuelita eso era estar casi como excomulgado. Entonces, imagínense ustedes, tras que era tan difícil acceder a un divorcio, las mujeres, muchas mujeres religiosas, no aceptaban esa figura porque la iglesia no lo aceptaba. Y Pancha, qué mujer más, más libre de espíritu. Y qué mujer también que fue capaz de arriesgar su vida, no solo ir en la primera campaña, sino en la segunda campaña, que la segunda campaña fue de unas batallas en una desproporción numérica, pero pasmosa, pasmosa, realmente pasmosa. Entonces, con esta pequeñita conferencia, pues queríamos hacerle un homenaje a doña Francisca Carrasco, a esa mujer excepcional y a todas las mujeres excepcionales que hay en este país, que son muchas, 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 y todos nosotros conocemos a más de una de ellas. Eso sería todo, Manuel. Sí, Perfecto, sí. si no hay Sí, nada, no, llegamos hasta con aquí. respecto a lo de si lo quitarán de la nube o del Facebook, no, yo pienso que de parte de la biblioteca se buscaría la forma de que ese material siempre se mantenga, ¿verdad? O sea, no, porque sí es un material de que al final es historia, es patrimonio y es muy didáctico, en La realidad. Academia Entonces, Humorista también está haciendo todos los esfuerzos ajá, sí, por comprar espacio en la nube ajá. para trasladar todas las conferencias que ahora no Sí, se porque sería encuentran una ahí. pena que toda esa información se desaparezca más Sí, en la sí, época que desapareciera. estamos, que se requiere ese contacto y esta modalidad de video o conferencia queda muy bien para aprender Bueno, muchísimas gracias, Manuel, y muchísimas gracias a todos los que tuvieron la con mucho gusto. paciencia de escucharnos. Sí, muchas gracias a Hasta la todos y próxima conferencia en julio. sí, sí, que de parte de la Biblioteca Nacional, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.